Leyemos chuntos. Chanrualla e Marieta. Y estaba una vegada una nina que se deciba Marieta e gosaba salir por a selva sanchuana a fese gambadetas. Un día se trobó a una mena de monstrugo que teneba o cuerpo plena a rebutir de pel e que le dició: «Buena tardi, polida mesacha. Me clamo Chanraya e soy mirando a belún que me pentine e me saque os pedullos, pues me fan firmetana, pues adúllame». A mesacha, que seba quedau bien sorrontada en veyer a ixe ser, le dició que sí sin tartir. Allora, o Chanrualla se posó ao canto da zagala e le metió o tozuelo d'encima da suya mandileta. Tanto gollo le feba o monstrugo que les pedullasen que se quedó dormiu agarroncaito d'encima da mesacha. En ixas, Marieta aproveitó ta sacase a monico a mandileta ta dixar astía ao monstrugo sin que se dispertase e asinas poder fuyir ta casa suya. Cuando o monstrugo se dispertó e paró cuenta de que a mesacha no i yera, se dició: «Vai, que zagala tan fosquiza! Ha marchau sin decir cosa, e s'ha dixau a mandileta, e antiparti no m'ha dau cosa a minchar, ¡qué fambre tiengo!». Asinas que o Chanrualla determinó de continuar o ballo da mesacha ta tornar-le a mandileta e, si s'encertaba, minchar bella cosa. Ixe ballo lo libó dica casa da mesacha. A nina, a sabelo de sorrontada, eba trancau a puerta con clau e seba capuzau en o leito. «Marieta, tiene a mandileta», chilaba Chanraya de vez que s'amanaba enta puerta da casa. Cuan i plegó e paró cuenta de que a puerta yera trancada, le metió un firme estacazo e la ubrió a escape. Dimpués, continando a dulza oloreta da mesacha, puyó as escaleras enta cambra, dicindo: «Marieta, tiene a mandileta. Marieta, ya puya primera escalereta. Marieta, ya puyo a segunda escalereta. Marieta, ya soy de bande a puerteta. Marieta, ya te veigos piecez. Marieta, ya te veigo a fonsereta». ¡Ñam! E se trasquió a la zagaleta en no más un mueso. Diz que muito tiempo dimpués, a mesacha tornó ta casa suya sin saber do yera estada. A trachén, diz que nunca no i tornó.